En esta sesión obtendremos la derivada de funciones trigonométricas, apoyándonos nuevamente en las fórmulas de derivación. Comencemos con este primer ejemplo. Aquí tenemos la función seno de 5x por coseno de 3x. Al tener seno y coseno, las fórmulas que requerimos son la 15 y la 16, derivada de seno de v, que es igual a coseno de v por la derivada de v, y la derivada de coseno de v, que es menos seno de v por la derivada de v. Bien. Pero antes de ocupar la fórmula 15 y 16, algo que tenemos que observar es que tenemos un producto, ¿sí? En este caso, seno por coseno, ¿ok? Cada uno con su argumento, ¿verdad? 5x y 3x. Pero al ser un producto, la primera fórmula a la que tenemos que recurrir es la que nos permite derivar precisamente un producto, u por v, es decir, la fórmula 8. Por lo tanto, apliquemos primero la fórmula 8, que nos dice lo siguiente. U, en este caso, seno de 5x por la derivada de v, en este caso, coseno de 3x, más, y ahora invertimos el orden, coseno de 3x por la derivada de seno de 5x. De esta forma ya estamos aplicando la fórmula 8, que nos permite derivar precisamente un producto, una multiplicación de dos términos. Bien, ahí tenemos ya el desarrollo y ahora vamos a ir derivando. Entonces tenemos seno de 5x y aquí vamos a aplicar, ahora sí, la derivada de coseno de 3x, es decir, la fórmula 16. Y la derivada de coseno de 3x será menos seno de 3x. ¿Por qué? Porque v, recordemos que aquí v es 3x. Por lo tanto, es menos seno de v, menos seno de 3x, por la derivada de v, es decir, derivada de 3x. Ahí ya estamos aplicando la primera derivada. Luego tenemos coseno de 3x por la derivada, y aquí vamos a aplicar, ¿verdad?, otra derivada. Pero ahora vamos a derivar seno de 5x, es decir, que requerimos la fórmula 15. Y para esta ocasión, o para esta parte, v es 5x. Por lo tanto, la derivada será igual a coseno de v, es decir, coseno de 5x, por la derivada, en este caso, de 5x. De esta forma, ya estoy derivando las dos partes, ¿verdad?, en las que lo tengo que hacer. Y bueno, vamos simplificando. Aquí nos queda menos seno de 3x. Derivada de 3x sabemos que es 3, más coseno de 3x por coseno de 5x. Y aquí la derivada de 5x pues es 5. Ahora realicemos las multiplicaciones. Aquí una observación muy importante. Nunca hay que multiplicar el argumento de la función trigonométrica por la derivada directamente, ¿no? Es decir, estas dos partes nunca se multiplican. El 3 va a multiplicar al número que hay aquí al inicio. Y si no hay número, pues únicamente nos va a quedar menos 3 veces el seno de 3x. ¿Ok? Pero nunca al argumento. Entonces nos quedará seno
de 5x por, entonces 3 por menos seno, menos 3 veces el seno de 3x. Más, y aquí sucede lo mismo, coseno de 3x, abrimos corchete, y el 5 multiplica coseno. 5 veces el coseno de 5x. ¿Sí? Repito, nunca al argumento. El argumento es únicamente del coseno. ¿Sí? No se multiplica. Ok. Y bueno, para concluir, vamos a multiplicar por lo que tenemos fuera. ¿Sí? Menos 3 por 1, menos 3 veces el seno de 5x por el seno de 3x. Así lo vamos a dejar. Más, y aquí hacemos lo mismo, 1 por 5, 5 veces coseno de 3x por el coseno de 5x. ¿Ok? Y esta será la derivada de nuestra función. Toda esta. Esta es nuestra derivada. Aquí no podemos simplificar porque el argumento de cada función es distinto. Entonces vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a un segundo ejemplo de derivadas trigonométricas. Ahora vamos a trabajar con otra función trigonométrica, la función cotangente. Bueno, entonces, ejemplo B. Ahora nuestra función será 9 veces cotangente cúbica de 16x cuadrado. Esta es nuestra función. Y al tener la función trigonométrica cotangente, la fórmula a la que vamos a recurrir será la fórmula 18. La fórmula 18 que nos dice que la derivada de cotangente de v es igual a menos cosecante cuadrada de v por la derivada de v. Esa es la fórmula que vamos a estar empleando. Bien. Antes de empezar a derivar, de aplicar la fórmula 18, algo que yo tengo que observar es que aquí tengo cotangente cúbico, ¿sí? Entonces yo no puedo aplicar de manera directa la fórmula cuando tienen un exponente aquí, distinto a 1. A partir de exponente 2, 3, 4 o más, hay que aplicar la siguiente propiedad. Si usted tiene cotangente n de v, cotangente a algún exponente, también lo puede representar de esta forma, como cotangente de v a la n, es decir, colocar toda la función trigonométrica entre paréntesis junto con su argumento v y el exponente queda afuera. ¿Sí? Es lo mismo. Por lo tanto, si seguimos esta propiedad, quiere decir que mi función también la puedo representar como, el 9 si lo dejamos afuera, ¿sí? Porque ese es un coeficiente. Únicamente vamos a dejar entre paréntesis cotangente de 16x cuadrada y el 3 lo vamos a dejar aquí. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Ahora sí podemos pasar a la derivada. Pero hay otra observación. Como yo tengo aquí este exponente y toda esta expresión entre paréntesis, antes de aplicar la fórmula 18, lo que yo necesito es aplicar regla de la cadena. Recordemos que aplicamos regla de la cadena cuando yo tengo una expresión dentro de paréntesis elevada a una potencia. Entonces aquí necesitamos recurrir a la regla de la cadena.
para derivar? Bueno, como lo hemos mencionado en otros casos, el 9 lo vamos a dejar fuera, ¿sí? Por el momento, va a multiplicar hasta el final. Entonces, el 9 lo dejamos a un lado y nos concentramos en esta parte. Entonces, si aplicamos regla de la cadena, recordemos que la regla de la cadena nos indica lo siguiente. Bajamos el exponente, ¿sí? Que en este caso es el número 3. Mantenemos lo que tenemos entre paréntesis, cotangente de 16x cuadrada, y aquí restamos 1 al exponente, 3 menos 1. Estos pasos pues ya los hicimos, ¿verdad? En algún momento bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Pero recordemos que algo más que tenemos que hacer en la regla de la cadena es multiplicar por la derivada de lo que tenemos dentro del paréntesis. Es decir, derivada de cotangente de 16x cuadrada de x. Aquí ya estamos aplicando la regla de la cadena, como lo vimos en los temas de derivadas algebraicas. Bajamos exponente, restamos 1, y además por la derivada de lo que queda dentro del paréntesis. Bien, pues si seguimos ahora, ¿verdad? Con las operaciones que nos quedan, tenemos lo siguiente. 3 por cotangente de 16x cuadrada. 3 menos 1 nos queda a la 2. Esto nos queda elevado a la 2. Y aquí sí, en esta parte, ya voy a utilizar la fórmula 18. ¿Sí? Aquí ya entra la fórmula 18. Y bueno, lo que nos pide la fórmula 18 es cotangente de V. Por lo tanto, en este caso, V es 16x cuadrada. El argumento de cotangente. Ese es V. 16x cuadrada. Y nos va a quedar lo siguiente. Si aplicamos la fórmula, el resultado será menos cosecante cuadrada de V, es decir, de 16x cuadrada por la derivada de V, es decir, de 16x cuadrada. Recordemos que cuando llegamos a esta parte, lo único que tenemos que hacer es seguir la fórmula, ¿sí? Seguir la fórmula. Lo importante es identificar quién es V. Bueno, pues ahora vamos a tener lo siguiente. Aquí en este caso, recordemos que el cuadrado, por la propiedad que vimos al inicio, este cuadrado también lo puedo regresar ya al cotangente. Entonces, para no tener tantos paréntesis, lo puedo escribir así. El cuadrado que está afuera lo puedo regresar al cotangente. Aquí, cotangente cuadrada de 16x cuadrada. Recordemos que estamos multiplicando por menos cosecante cuadrada de 16x cuadrada. Y aquí hacemos la derivada. Derivada de 16x cuadrada pues es 32x. 32x. Y ahora vamos a simplificar nuestra respuesta. 9 3 veces cotangente cuadrada de 16x cuadrada por... Y aquí recordemos que el 32x no multiplica el argumento, sino el 32x tiene que multiplicar aquí, al inicio. ¿Sí? Si aquí tuviéramos un número, aquí. Entonces, como tenemos menos 1, ¿verdad? Podemos considerarlo como menos 1, menos por más. Menos 1 por 32x, nos quedan 32x por cosecante cuadrada de 16x cuadrada. Y aquí, como vemos que es una multiplicación, ¿verdad? Lo que tenemos en esta parte, pues vamos a realizarla. Lo único que voy a multiplicar son los coeficientes.
es decir, el 3 por el menos 32x, más por menos, menos, y 3 por 32, 96. 96x, ¿sí? Conservamos la x. 96x de cotangente cuadrada de 16x cuadrada por cosecante cuadrada de 16x cuadrada. Y ya la última multiplicación que vamos a realizar es por el 9 que dejamos afuera desde el inicio. ¿Sí? Entonces ahora ya tomamos en cuenta este 9, más por menos, menos. Y 9 por 96 nos va a dar un total de 864x por cotangente cuadrada de 16x cuadrada por cosecante cuadrada de 16x cuadrada. Esta sería nuestra derivada, ¿sí? La derivada de la función. Esta es la derivada de la función 9 veces cotangente cúbica de 16x cuadrada.